Buenas noches, profe. Mi nombre es David Regalado del tercero 2. Hoy vamos a ver el desarrollo de mi práctica. Bueno, primero simulamos un circuito alimentando con una tensión de corriente alterna a 25 voltios eficaces a 60 Hz. Bueno, nos pide medir el voltaje medio, la intensidad media, el voltaje inverso y el voltaje máximo. El voltaje medio se mide de la carga conectando un voltímetro en corriente continua en paralelo a la carga, que es la resistencia en este caso. La intensidad media, tenemos que romper este cable y conectarlo en serie, el amperímetro en corriente continua. El voltaje inverso y el voltaje máximo lo tenemos en esta, es la gráfica del voltaje inverso, y este es el gráfico del voltaje máximo. Eso lo obtenemos con ayuda del osciloscopio. El voltaje inverso lo tenemos conectando al diodo rectificador y el voltaje máximo al de la carga con ayuda del osciloscopio en corriente continua. Bueno, aquí podemos ver cómo coloco el amperímetro y el voltímetro respectivamente, y este es el gráfico de voltaje de ingreso. Este lo obtenemos conectando el ground, el neutro y la L1 a donde nos quiera leer, al punto 1 o a donde ustedes quieran de la parte del osciloscopio. Asimismo, el voltaje del diodo rectificador lo tenemos con ayuda del osciloscopio conectando el diodo, y el del voltaje máximo al osciloscopio y a la carga. Bueno, después tenemos los cálculos. Como tenemos el voltaje eficaz que era 25, entonces calculamos el voltaje pico con la fórmula de raíz de 2 por voltaje eficaz. Después calculamos la intensidad máxima, que es el voltaje máximo sobre la resistencia. Después calculamos la corriente eficaz, que es de la máxima dividida para 2. Después calculamos, bueno, el voltaje inverso es igual a menos el voltaje pico. Después calculamos el voltaje máximo, que es el voltaje pico menos el voltaje del diodo, que nos está dando que es de 0,75 voltios. Después calculamos el voltaje medio, que es 0.318 por el voltaje máximo, y la intensidad media, que es el voltaje medio sobre la resistencia. Después calculamos la N, que es la potencia de salida dividida para la potencia de entrada, y aquí tenemos para sacar cada uno de ellos. Bueno, en el punto 3 hay que, en vez de la carga que antes era solo resistencia, poner una resistencia y un RL, y retirar el diodo antiparalelo. Bueno, aquí tenemos el esquema. Aquí tenemos el gráfico de voltaje de ingreso, vemos que es casi igual al anterior, y vemos en la gráfica de voltaje que es algo mal que tenemos aquí, que es está medio como que no se puede leer muy bien, igual con la gráfica de voltaje de la carga. Y esto ocurre porque ya no tenemos el diodo antiparalelo, que se nos ayudaba a tener una mejor visualización de la señal pulsatoria casi continua que nos da el diodo rectificador, ya que este diodo da una intensidad, y como tenemos aquí una inductancia, esta se queda con esa intensidad, y después cuando esto vuelve a tirar la intensidad, esto expulsa la intensidad guardada, y así tenemos este gran problema que visualizamos aquí y aquí. Bueno, después tenemos la conclusión que podemos analizar, como dije anteriormente, que el diodo antiparalelo es muy importante, porque al medir en el osciloscopio vemos que tenemos una señal mala, y al conectar el antiparalelo ella nos ayuda a que la señal rectificada no afecte cuando la carga expulsa su intensidad guardada. Bueno, eso es todo, muchas gracias.